La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y todos los que nos ven aquí a través de las redes sociales, les saludamos en el amor del Señor. En esta tarde, bienvenidos a esta reunión para considerar el culto o el tema del culto familiar. Hoy está con nosotros nuestro hermano Gesiel, a quien presentaremos posteriormente a la oración. Le invito que unidos en esa fe y por aquel espíritu que habita en nosotros, pongamos en esta tarde nuestras vidas delante de Dios para que lo que escuchemos sea de bendición y provecho a nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias por la bendición que tenemos de dirigirnos a ti, buscando tu auxilio, Señor, y presentando nuestros hogares, Padre Celestial, para que tú los gobiernes, Señor, y también puedan, Señor, salir victoriosos. Ciertamente hay cuestiones difíciles a veces como pueblo tuyo de enfrentar, pero con tu ayuda, Señor, sabemos que tendremos victoria. Guarda nuestros corazones, guarda nuestros hogares. Sigue preparándonos, Señor, para el día de tu venida. Y también, Señor, concede gracia a tu siervo, Señor, en este día, Señor. Guíale por tu espíritu y permítele, Padre Celestial, expresar esa tu verdad, Señor, y nosotros estar atentos a aquello que tú quieres hablar a nuestras almas y pongamos por obra. Padre, por Cristo Jesús te lo suplicamos en este día. Amén. Como dije, bienvenido mi hermano Gesiel Díaz María, quien está ministrando en la iglesia Casa del Alfarero en Palmillas, aquí en Colima. Hermano Gesiel, Dios te bendiga. Adelante. La paz de Dios, hermano Hernán. Un saludo a usted y a su esposa, y la paz de Dios a cada uno de los que nos sintonizan, amados hermanos, el Señor les bendiga, o de los que nos sintonizarán durante los próximos días. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Un saludo de parte de nosotros y de la iglesia Casa del Alfarero en Palmillas. Vamos a considerar, amados hermanos, el tema correspondiente, el tema familiar, que como tema general nos da aquí el nombre modelos bíblicos familiares. Pero nuestro tema específico, hermanos, viene a manera de pregunta y nos dice de la siguiente manera: ¿la vida victoriosa es de estar en armonía con todo el mundo? Otra vez, para que quede muy impregnado en nuestras mentes el tema, hermanos, ¿la vida victoriosa es estar en armonía con todo el mundo? Y le invito que abra la escritura en nuestro texto base, nuestro pasaje bíblico que se encuentra en el libro de los Hechos, en su capítulo 15, en sus versículos del 31 al 41, que nos dice de la siguiente manera: y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Nuestro texto base, amados hermanos, es muy claro que había un desacuerdo entre Bernabé y el apóstol Pablo, pero más adelante vamos a ahondar en este asunto. Nos dice la verdad bíblica que la palabra de Dios nos enseña que puede haber incompatibilidad entre nosotros y otras personas. Esto refiere, hermanos, la incompatibilidad es la cualidad de incompatible, discrepancia, oposición, disconformidad, contradicción o oposición, que no estamos, amados hermanos, de acuerdo en lo que la otra persona expresa o está de acuerdo. Y lo miramos en nuestro texto base, donde Bernabé quería llevarse a Juan Marcos y el apóstol Pablo no quería, pues por un asunto muy especial, porque los había abandonado, y con el carácter que
tenía el apóstol Pablo, pues era un hombre de carácter, de valor. Se podría decir que su temperamento era pues rápido, ¿verdad? Se encendía. Y suponemos, hermanos, que Juan Marcos, al ver en ese viaje que los acompañaba, al ver lo recio de la batalla, me refiero a las persecuciones por causa de Cristo, me refiero a las cárceles, quizás a los azotes, quizás les abandonó en ese primer momento. Y por esto el apóstol Pablo no quería llevarlo, porque decía, pues no tiene valor, ¿verdad? Pero Bernabé le tenía grande estima a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y esto era por algo muy peculiar. Eran familia. Nos dice en la carta a los Gálatas que era su sobrino. Entonces uno como familia siempre busca la salvación y el apoyo de nuestra familia. Y por esta razón, hermanos, vemos que hay una separación y un desacuerdo, una incompatibilidad de pensamientos. Nos dice, amados hermanos, la verdad bíblica aplicada, que la palabra de Dios nos enseña que una amistad sólida puede estar fundada en la persona con diferentes absolutas de opinión, con diferencias absolutas de opinión. Esto, hermanos, refiere a que aunque Bernabé y el apóstol Pablo no estaban de acuerdo, uno en llevárselo y otro en que no fuera, esto no quiere decir que el deseo del corazón no era ir y visitar y predicar la palabra del Señor. Ese deseo existía en los dos. Y en los dos existía, hermanos, ese llamado del Espíritu Santo en ir a visitar a las iglesias. Entonces, en esa amistad que no se daba por una incompatibilidad de pensamientos, pero por otro lado era muy unida, porque eran los dos cristianos y los dos iban a ir a predicar la palabra. Y cuando escuchamos nosotros apóstol Pablo, recordemos que el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces, recordamos a un hombre que su palabra tiene valor. Muchos podríamos caer en el error que el apóstol Pablo lo dijo, era porque Juan Marcos, pues, no servía para el ministerio, era porque Juan Marcos, pues, no era usado por Dios por el ministerio. Pudiéramos pensar de esta manera, por la palabra y por el peso que tiene el apóstol Pablo en la historia bíblica. Pero, hermanos, debemos de saber que también Juan Marcos fue usado por el Señor. A lo que me refiero que esta disconformidad que había entre ellos, no lo era todo, sino que había algo que los unía, y eso que los unía era el Señor. Juan Marcos, hermanos, escribió el Evangelio de Marcos. Juan Marcos no solamente fue discípulo o ayudante, o como lo quisemos llamar, hermanos, copastor o discípulo de Pablo, sino fue también de Bernabé y lo fue también del apóstol Pedro. Fue un fiel discípulo de ellos. Entonces, amados hermanos, el Señor estaba con Juan Marcos, así como estaba con Pedro y así como estaba con Bernabé y estaba con el apóstol Pablo. Pero estas diferencias de ideas que había entre ellos, hermanos, no los separaba del centro, de lo que es importante, que era el amor a predicar la palabra del Señor Jesucristo. Bien, dice nuestra introducción, hermanos, que estamos viendo lo que no es la vida victoriosa y vamos descubriendo nuestro anhelo por esa vida victoriosa, porque yo creo, hermanos, que todos anhelamos ser victoriosos. No hay a nadie que le gusta perder, no hay a nadie que le gusta quedarse donde mismo. Yo creo que ese sabor de la victoria a todos nos gusta. Lo podemos vincular con un partido de fútbol cuando gana ese partido el equipo que nosotros le vamos, cuando aún nosotros estamos jugando y nosotros metemos ese gol, esa alegría siempre nos da la satisfacción de victoria. Y yo creo que todos anhelamos una vida victoriosa. Dice, pero encontramos obstáculos que dificultan ese proceso de tener una vida victoriosa. Sin embargo, hermanos, no son impedimento para que podamos vivir como una familia victoriosa.
Dice en el Evangelio de Juan, hermanos, 16:33, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor, hermanos, no nos está diciendo, si te entregas a Jesucristo, si eres de Cristo, no tendrás problemas, no tendrás necesidades económicas, no tendrás enfermedades. No, de hecho nos advierte y nos dice, tendréis aflicción, pero confiad, nos dice que confiemos en Él. Él es el todo para nosotros. Nos dice, hermanos, en Isaías 43, en su versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No nos dice, nunca pasarás por las aguas. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esas promesas de parte de nuestro Señor Jesucristo debemos abrazarlas, hermanos. Y en medio de esas luchas, de esas pruebas, de esas situaciones que acechan nuestra vida, de esos problemas, o vámonos al tema de esas diferencias de ideas que no comprendemos, hermanos, llevémoslas al Señor y confiemos, hermanos, que en el Señor tendremos la victoria. Gloria sea a su nombre para siempre. Dice, amados hermanos, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como siervos de Dios, siempre anhelamos ser victoriosos. Y anhelamos ser, hermanos, ese joven con la onda que derrotó al gigante. Imagínense el escenario en ese momento, donde aquel joven pequeño, delgado, con una onda, derrotó a aquel gigante. Imagínense todo el pueblo, aparte de primeramente glorificar a Dios, ¿no? Pues se sentía una victoria que el Señor les había brindado por medio de aquel joven. ¿Quién no quiere ser aquel joven victorioso? ¿Quién no tiene que tener esa vida victoriosa de ese momento que tuvo el rey David? Ese hombre conforme al corazón del Señor, ese joven conforme al corazón del Señor. Pero, amados hermanos, en ocasiones deseamos esa vida victoriosa, pero no somos David. Somos ese pueblo que tenía miedo. Somos ese pueblo que estaba aterrorizado por los gritos de Goliat. Somos ese pueblo que se escondía. Somos ese pueblo que no daba la cara, amados hermanos, porque dudamos que Dios está entre nosotros, porque confiamos en nuestras fuerzas. Cuando estamos ya en medio del problema, en medio de la situación, ya, hermanos, cae en nosotros esa carga del enemigo, que ya nos olvidamos lo que Dios ha hecho. Si Dios me ha sanado, si Dios me ha libertado, si Dios me ha salvado, si Dios me ha permitido ver cosas grandes, en el momento de la prueba y de la lucha, ya soy uno de aquellos que dice, ¿dónde estás, Señor? Nos olvidamos de todo aquello que el Señor ha hecho y lo limitamos a ese momento en el que estamos viviendo. ¿Y sabe dónde está el Señor? Está con nosotros. Yo estaré contigo, dice su promesa. Abracémonos de esa promesa, hermanos, y vivamos una vida victoriosa en medio de los problemas, en medio de las angustias, en medio de las necesidades, en medio de las enfermedades. Vivamos una vida victoriosa. Una vida victoriosa no significa, hermanos, estar siempre sin que nada nos toque, ser aquel tesoro que nadie toca, que nadie se le acerca, que nadie lo puede tocar porque lo cuida un grande Dios. No, sino somos aquellos hijos de Dios, hermanos, que somos cuidados por nuestro Señor, pero también somos enseñados de nuestra propia voluntad, hermanos, a confiar en Él. Gloria sea su nombre para siempre, que nuestra confianza y nuestra fe esté siempre en el Señor. ¿Dónde está el Señor cuando hay problemas? Ahí está el Señor con nosotros. Gloria sea su nombre. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Por lo que debemos, hermanos, entender que no hay victoria si no hay una lucha. Que no hay victoria si no hay una guerra. ¿Victoria de qué? Si te preguntan, ¿soy victorioso de qué? Bueno, vencí el alcohol, vencí la drogadicción por medio del Señor Jesucristo. Entonces eres victorioso. Pero si no hay nada que hayas vencido, entonces, ¿de qué es la victoria? Si no hay lucha, hermanos, no hay victoria.
Por esta razón, hermanos, a veces nosotros estamos en luchas, estamos en pruebas, pero recuerde que hay una promesa divina hermosa, que el Señor no nos da más de lo que no podamos soportar, sino que nos da, hermanos, así como la prueba también nos da la salida en el nombre del Señor Jesucristo. Abracémonos del Señor, hermanos. Abracémonos del Señor, y cuando estemos en una lucha, en una prueba, no le digamos al Señor, Señor, sácame de esta lucha, sácame de esta prueba. Digámosle al Señor, Señor, dame la fortaleza para salir adelante de esta prueba. Dame la paciencia. Enséñame, Señor, el camino que debo seguir. Y el Señor, hermanos, está con nosotros. Dice Romanos 8:37, amados hermanos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La vida victoriosa no significa, hermanos, que viviremos en armonía con todos. Dice en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nos dice la Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Nos dice la Nueva Versión Internacional en el mismo pasaje, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Entonces, hermanos, la Escritura nos refiere lo correcto. Debemos de hacer lo posible, pero debemos de respetar. El apóstol Pablo, con la autoridad que el Señor le había dado, no impuso que Bernabé le obedeciera. No, lo respetó. Sin embargo, Bernabé fue y hizo y visitó, y el Señor estuvo con él. Pero el apóstol Pablo también, hermanos, fue y con Silas, y el Señor estuvo con ellos. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, las diferencias del pensamiento hay que respetarlas. Hay que respetar la manera de trabajar de nuestros hermanos. Hay que tomar ese rol que nos corresponde como cristianos, hermanos. Sujetarnos a nuestros pastores, a nuestros directivos, sujetarnos a ellos, obedecerles, amados hermanos, y tener paz con todos. Cada persona, hermanos, puede tener punto de vista diferente, y aquí este texto me llama mucho la atención porque es en el segundo libro de Samuel, su capítulo 15, versículo 3, que nos dice entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga aparte del rey. Absalón, hijo del rey David, no tenía los mismos pensamientos que su padre. Pensaba que lo que el rey hacía no estaba bien. E inclusive este texto pues está muy fuerte porque dice la Escritura que se salía a las afueras con el fin de enamorar al pueblo, con el fin de, ahora sí que digámoslo abiertamente, turbarlo, confundirlo, para ganarlo para él y para que ya en algún momento él fuera rey. ¿Quién? ¿Cómo no fuera rey yo? Dice, para poder solucionar todos sus problemas. Entonces, amados hermanos, los pensamientos en una misma casa del Padre y del Hijo. Las personas, hermanos, son individuos que también tienen intereses diferentes a los nuestros, ¿sí? No es lo mismo lo que buscan ellos a lo que buscamos nosotros. Muchas veces es casi imposible entendernos con personas tan distintas. Por eso la palabra del Señor, lo que nos dice en Romanos 12:18, si es posible, ¿sí? Hagan lo posible. Pero a veces dice es casi imposible salir de acuerdo con una persona. Pero esto, hermanos, no debe de impedir que nuestro caminar se detenga o nuestro servicio a Dios se detenga o mengüe, hermanos, porque eso es algo personal que tenemos nosotros con el Señor. Volvemos al texto base. Bernabé se fue y predicó, y el apóstol Pablo también se fue a visitar y a predicar. Gloria sea el nombre del Señor. No importó ese altercado, no importó esas diferencias en el servicio y en la entrega al Señor. Y quisiera compartir con ustedes un pensamiento de una carta que escribió Spurgeon, Carlos Spurgeon, si alguno de ustedes ha leído sobre él. Dice que escribió a su novia una carta. Y dice aquí, cuando Spurgeon tenía 20 años, le escribió una carta a su futura esposa sobre un sermón al aire libre para una multitud. Y le dijo, ayer ascendí a la cúspide de la gloria de un ministro.
el Señor estaba conmigo y el silencio más intenso fue observado. Pero, oh, la cercanía. Jamás un hombre mortal recibió una ovación más entusiasta. Me sorprende estar vivo. Miles de cabezas y manos fueron alzadas y hurras tras hurras fueron escuchados. De seguro, en medio de estas adulaciones puedo escuchar el murmullo de la tormenta de reproche que se acerca. Pero termina diciendo, pero incluso esto puedo soportar por amor al Maestro. Qué grande enseñanza, hermanos. Qué grande enseñanza. Nosotros sabemos quién fue Carlos Spurgeon. Y si no lo sabemos, investiguemos quién es. Fue llamado el príncipe de los pastores. Aún aprendemos de él, de su forma de predicar. Y no era libre de ser criticado, no era libre, hermanos, de ser juzgado, no era libre de tener, hermanos, señalamientos a su persona, de personas que pensaban diferente que él. Mas, sin embargo, dice de la siguiente manera, pero incluso esto puedo soportar por amor al Maestro. ¿Cuánto, pongamos en esta la balanza, hermanos, cuánto soportó el Maestro por ti? ¿Cuánto soportó el Maestro por mí? Y nosotros, en ocasiones, por alguna disconformidad con un hermano, ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos asistir al templo, ya no queremos congregarnos. Todo esto lo soporto por amor al Maestro. Gloria sea su nombre para siempre. Nos dice el inciso B, hermanos, hay personas que solo buscan sus deseos. Proverbios 18:1, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Dice, algunas personas pueden ser buenas, pero se pierden en sus anhelos desbocados. Tenemos, por ejemplo, al rey Saúl. Recordemos aquella vez que el rey Saúl fue a destruir a Amalek y que en vez de destruirlo, lo traía cautivo y traían supuestamente él lo mejor del rebaño para sacrificarlo al Señor. Pudiéramos decir, qué gran idea. El Señor lo manda a destruir todo, pero él escoge lo mejor del rebaño para sacrificarlo al Señor. Él tenía sus ideas y sus anhelos desbocados. Y es cuando el profeta Samuel le reprende. Le dice que como pecado de adivinación es la desobediencia. Es mejor obedecer que sacrificios. Es entonces, hermanos, donde debemos de entender que nuestros anhelos, el deseo de nuestro corazón, a veces no es para lo que el Señor nos está llamando. Incluso en el llamado que el Señor hace a los discípulos, les dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Lo que creas tú que es, no lo creas. Lo que pienses tú que es, no lo pienses. Y ajústate a la palabra, a la voluntad del Señor. La prudencia, amados hermanos, en el trato con nuestros semejantes es aconsejable. Debemos de ser prudentes ante tanta diversidad de caracteres, ante tanta diversidad de pensamientos. Debemos de ser prudentes, hermanos. Y es que dice, no se trata de entrar en una discusión acalorada queriendo hacerlo cambiar de opinión o él queriéndome hacer cambiar de opinión a mí y entrar en un caos, hermanos. ¿Qué hacer en estos casos, hermanos? Hacer lo que hizo el apóstol Pablo con Bernabé, ¿verdad? Respetó su decisión, respetaron sus decisiones y fue cada uno para su camino y fueron usados por el Señor. Eso es lo que debemos hacer, no entrar, hermanos, en una discusión acalorada, sino ser sabios en el Señor, tener prudencia y retirarnos de ese lugar. Vamos a seguir adelante, hermanos, con el punto número 2 que nos dice la vida victoriosa en el seno de la familia pastoral. Esto ya incluyendo, hermanos, a la familia pastoral. Y vemos en la primera carta a Timoteo, hermanos, su capítulo 3, versículos del 1 al 7,
todos los requisitos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe de tener un ministro. Mas, sin embargo, en el versículo 7 nos dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Sí? Es bueno es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿A qué refiere? A que no seamos, hermanos, simplemente predicadores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra. En estos tiempos que vivimos, hermanos, es necesario que vivamos la palabra del Señor. Es necesario, hermanos, que las personas vean, que nos identifiquen por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de actuar, por la manera de estar con nuestra familia, aún de comer, hermanos, la oración antes de comer, que nos identifiquen, hermanos. Porque hay un dicho en el mundo que dice que las palabras jalan, pero los hechos arrastran. Los hechos arrastran. ¿Y qué son los hechos? El testimonio, hermanos. El testimonio. ¿Cuántas personas no se han acercado al evangelio por causa de que a veces nosotros por ahí se pudiese decir metimos la pata? Y es cristiano y es hermano. No, ¿para qué me acerco? Y somos de estorbo. Entonces, amados hermanos, seamos de buen testimonio para los de afuera. Si un pastor en su ministerio, en la familia, se encuentra con una incompatibilidad, ¿qué debe hacer? Nos dice, hermanos, en Tito 1:5-9, por esta causa te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Debemos de corregir lo deficiente. En primer lugar, hermanos, en el seno de su hogar, ¿qué debe hacer un pastor? Si tiene algún problema de diferencias de pensamientos con su esposa, con sus hijos, lo que debe de hacer, hermanos, primero hablar con toda franqueza y arreglar el asunto. En un hogar, y más cristiano, hermanos, no debe de haber diferencias de pensamiento. Debe de haber, hermanos, un solo pensamiento. Debe de haber, hermanos, como nos dice Efesios 4:5-7, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria sea su nombre para siempre. Pero ¿cómo se debe hacer, hermanos? ¿Imponiendo a la fuerza? No. Apelar el razonamiento, yéndonos a la palabra del Señor. Arreglar aquel asunto, hermanos, con principios bíblicos, que sea verdaderamente, hermanos, que arreglemos aquel detalle de raíz y que no se quede solamente con una ordenanza de que lo hará o no lo hará, sino que se quede convencido de lo que es bueno y de lo que es malo. Es necesario, hermanos, que la palabra del Señor siempre sea nuestra base de nuestra fe y que no caigamos, hermanos, en el error de imponer en nuestra familia, porque es entonces, hermanos, cuando traeremos más problemas. Dice, amados hermanos, si la incompatibilidad es en el ministerio y no se puede trabajar en armonía, debe de ser franco y dar un costado. Se dice, es mejor un buen diácono que un mal pastor. Bueno, amados hermanos, si tenemos algún detalle en la congregación, si tenemos algún detalle, amados hermanos, con toda franqueza, si es de los hermanos hacia el pastor o si es de los pastores hacia los hermanos, poder aclarar este asunto, poder sentarse y de igual manera que en la casa, apelar a la razón en la palabra de Dios, en la palabra del Señor, no porque yo pienso que es así, no, en la palabra del Señor. Y si por alguna razón, hermanos, no se llega a arreglar este problema, bueno, hagamos lo que hacía en su tiempo Moisés, todo aquello que no se podía arreglar en aquellos hombres que él había puesto. Yo sé que usted se acuerda sobre 10, sobre 20, sobre 50, sobre 100. Bueno, aquel detalle que no podía arreglarse allí con ellos, se movía al pastor que seguía. Y hay toda libertad, hermanos, de la iglesia de solicitarlo al pastor. Si el pastor de misión, hay un detalle, bueno, hay que hablar con el pastor del centro misionero.
si el pastor del centro misionero no puede con la carga con el pastor de zona, si el pastor de zona no puede con el del presbiterio, hermanos, y así sucesivamente, pero de tal manera que quedemos todos en paz, ¿sí? Que estemos en paz con todos. Procuremos estar en paz con todos los hombres. Dice, hermanos, las incompatibilidades a veces son tan solo incomprensiones que no hemos tenido el tiempo, hermanos, de sentarnos a dialogar, no hemos tenido el tiempo de poder platicar tranquilamente y solamente traemos en nuestra mente, creo que piensa esto y creo que dice esto y por eso le voy a decir esto y no ha habido un tiempo de sentarnos cara a cara a discutir esta situación. Dice en Filemón 1 del 10 al 11, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Fíjese lo que dice el 11, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti, a mí, nos es útil. Qué grande bendición poder arreglar un detalle, hermanos, y que la iglesia o nuestro hogar siga caminando en el nombre del Señor Jesucristo. Que sigamos caminando en la palabra del Señor. Si hablamos en paz con aquellos que tenemos dificultades, hermanos, descubrimos que no son malos y solo son malos entendidos los que han causado esos detalles. Es indispensable que estemos de acuerdo en dialogar, hermanos, en el seno familiar, en iglesia. Debemos de hacerlo. Es una obligación, hermanos, arreglar esos detalles para poder seguir de la mano de nuestro Señor Jesucristo, alabando su nombre. La fe solo una vez ha sido dada a los santos. Dice, hermanos, Judas 1:3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe que ha sido una vez dada a los santos. La sana doctrina. Es obligatorio, hermanos, que en la iglesia o en el seno familiar no haya diferentes tipos de doctrinas o que creamos diferentes cosas. Es necesario, hermanos, tener bien fundamentada la doctrina. Más que nada, en nuestro hogar primeramente sí, pero en la iglesia, hermanos. No puede haber hermanos que crean una cosa diferente a la que se predica o a la que predica nuestra iglesia, ¿sí? Es diferente y es ahí donde tenemos que tener cuidado porque somos muy dados a ver muchos videos de muchos pastores de otras denominaciones que al ratito por ahí ya queremos imitar en nuestra iglesia lo que andamos viendo. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo, examinadlo todo, pero ¿qué dijo? Retened lo bueno, retened lo bueno. Y volvamos ahí al diálogo, hermanos. Si hay una duda sobre un asunto, hermano, ¿por qué aquí no se hace esto? Platicarlo, dialogarlo, caer a la razón. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué aquí nos abstenemos de ciertas cuestiones? ¿Sí? Debemos de tener, hermanos, abierto al diálogo también estas cuestiones. No querer llegar y porque yo miré que en la televisión hacían esto, en una televisión cristiana, un programa cristiano hacían esto y llegar yo a la iglesia y quererlo hacer. Preguntar, hermano, ¿por qué aquí no se hace? ¿Por qué sí se hace? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Si se presenta una situación, hermanos, en nuestra iglesia, dialogar, apelar a la razón bíblicamente y llegar, ¿sabe a dónde? A la verdad de Cristo. Llegar a la verdad del Señor Jesucristo. Y ahí, hermanos, fundamentarnos. Estar dispuesto a que si yo estoy mal, yo me acomodo. Pero si el que está mal también allá, él se acomoda y de tal manera, hermanos, vamos a tener esa amistad como la de Pablo y Bernabé, que aunque en sus pensares eran diferentes, pero tenían ese mismo propósito de predicar el evangelio, de salir, hermanos, a predicar a Jesucristo. Aleluya. Para dar ya por terminado, amados hermanos, dice, tendamos un puente de amor con nuestros familiares y hermanos que son difíciles de amar. Son difíciles de amar. Eso se refiere, hermanos, porque por lo mismo que hemos venido platicando de las diferentes tipos de pensamientos y de ideas. Hagámoslo, hermanos, no porque se lo merezcan,
no porque se lo hayan ganado o no porque estemos obligados a hacerlo, sino porque es un deber cristiano hacerlo, hermanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un deber cristiano de nosotros, hermanos, estar bien con todos, estar bien con todos. Ese es el deber cristiano. Recuerde lo que dice la carta del apóstol Juan. El que diga que anda en Cristo debe andar como él anduvo. Entonces, amados hermanos, amemos a nuestros prójimos. ¿Cómo? Como a nosotros mismos. De esta manera, hermanos, tendamos un puente de amor, como lo dice la conclusión, con nuestros familiares que son difíciles de amar. Dice, y podamos decir estas palabras tan hermosas que las dijo hermanos Spurgeon, que siempre lo tengamos en nuestro corazón y que cada vez que nos estamos ofendidos o que cada vez que tengamos alguna desconformidad o desacuerdo con un hermano, con una persona de nuestra familia, etcétera, podamos decir estas palabras que dijo Spurgeon: todo lo soporto por amor a mi maestro. Todo lo soporto por amor a mi maestro. Y podamos entonces, hermanos, vivir una vida victoriosa en el nombre de Cristo Jesús. Oremos en esta hora. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor amoroso, por medio de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos delante de tu presencia. Permite, Señor, que esta palabra preciosa llegue a nuestro corazón, pero que podamos dar fruto de ello. Que si en nuestro hogar hay diferencias de pensar, que si en la iglesia hay diferencias de pensar, estemos dispuestos al diálogo. Abramos nuestro corazón, sigamos adelante, sigamos caminando el camino, que no nos detenga o nos alente, Señor, cualquier situación, sino que en tu nombre precioso, Señor, maravilloso, sigamos adelante. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está la vida de cada uno de los que escuchan, Señor. Aquí está la vida de cada uno de los que ven esta transmisión, Señor. Te pedimos que tú nos examines, que tú nos ayudes, que tú pongas los medios, Padre Santo, para que no haya ningún desacuerdo. Pero si lo hay, Señor, para que podamos llevarlo en el amor del Señor. Y que esto no frene, Señor, el evangelio. Que esto no frene, Señor, frene el trabajo que nosotros debemos de dar, Señor, como hijos tuyos. Sino que por amor a ti, Señor, soportamos todo, Padre Santo. Todo lo soporto por amor a mi maestro. Que entendamos, Señor, que tú soportaste peores cosas, que tú soportaste cosas más pesadas y más grandes por nosotros. Oh Señor, enséñanos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Ponemos nuestra vida en tus manos preciosas. Aleluya. Amén. Damos gloria a Dios, amados hermanos, por esta palabra y quedémonos con eso en nuestro corazón. Todo esto lo soporto por amor a mi maestro. Quedémonos con esa gran enseñanza en nuestra vida, hermanos, y que los problemas que haya en la vida, recordemos, si no hay lucha, no hay victoria. En el nombre del Señor Jesucristo, sigamos adelante. Vamos a darle lectura en este momento al Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor, para de esta manera, hermanos, ser despedidos con la paz de Dios. Dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y a todos aquellos que han visto esta transmisión. La paz de Dios.